Buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo estamos? Pues yo soy Gary Torres, como la mayoría de ustedes sí me conocen, los quienes no me conocen, yo soy Gary Torres, yo tengo 28 años, ya, sí, ya siento, pero me siento como de 15 años. No, no es cierto, tampoco. Pero ya yo y mi esposa, que está ahí, Alexandra, ya vamos para nuestro quinto año de casados. Quinto año de casados. Quiere decir que hace 5 años mi pelo era negro, estaba un poco más flaquito, no es cierto, ¿verdad? Qué coincidencia, ¿no? Pero sí, Alex y yo ya llevamos 5 años y recién nos acabamos de cambiar a esta parte de nuestra iglesia, ¿no? Ustedes ya saben, la mayoría de ustedes saben que estábamos en el otro lado, sí, estábamos en el otro lado ya con inglés y desde que me vine con los universitarios, que fue en el 2013, ya estaba ya con ellos y después, pero ahora decidimos cambiarnos aquí y pensé que iba a ser fácil, nada más me iba a relajar, que iba a escuchar los mensajes y que me iba a ir a la casa, pero ya me tienen trabajando, ya tan pronto, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema, pero en verdad nosotros, Alex y yo sí estamos súper agradecidos de estar aquí, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, para nosotros es un gran privilegio, honor de estar aquí. Yo me siento en casa porque, pues, lo he comentado anteriormente que yo me crié en el Ministerio de Español, en Lighthouse, ¿no? Yo estuvimos desde no sé cuándo, pero ahí es donde yo conocí a Dios en este idioma, yo oraba a Dios en español, leía mi Biblia en español, y yo era parte de este ministerio, ¿no? Y ahora pues he regresado a casa y pues estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Pero hoy lo que vamos a hablar es el amor leal. Amor leal es que a mí me gusta compartir lo que estoy aprendiendo, lo que si leo algo me gusta como, eso me gustó mucho, y luego lo investigué un poquito más y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy, entonces ojalá que me puedan acompañar. Pero quiero comenzar con una pregunta, ¿ok? Les tengo una pregunta y eso es, ¿puedes nombrar algunas características de Dios? Entonces, por favor, tomen un momento ahí con un vecino y nada más describan a su vecino una característica, o no tiene que ser una, pero características de Dios. Entonces, en un segundo, unos momentitos y luego vamos a compartir unas cosas. Entonces, nombran unas características de Dios. Ok, hay que compartir. ¿Quién quiere compartir? Características de Dios. Sí. Amor. Amor. Ok. ¿Alguien más? Misericordioso. Compasivo. Humilde. God is good. Justo. ¿Alguien más? Paciente. Fiel. ¿Verdad? Y yo he pasado por muchas etapas en mi vida que yo me he sentido como, ok, describir a Dios es fácil, es obvio, es evidente, ¿no? Pero también he pasado por otras temporadas donde describir cómo es Dios es difícil. Es difícil y a veces intimidante, ¿no? Como no sé cómo describirlo, especialmente cuando me preguntan, ¿no? Gente que no cree o gente que está opuesto a Dios, ¿no? Es difícil describirlo porque mucho tiene que ver con lo que he pasado, lo que yo he vivido, lo que yo he visto en la vida de los demás, ¿no? Entonces, pero cuando las personas que escribieron la Biblia, cuando ellos contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor, leal y fidelidad. Eso es lo que queremos platicar hoy, eso es lo que les quiero enseñar, lo que Dios me enseñó a mí es amor leal. Esta mañana vamos a ver que la palabra o esta frase amor leal es la traducción de la palabra hebrea Hesed. No sé si se pronuncia así, pero pues así es como lo vi, ¿no? Hesed, ahí se ve Hesed. Y es difícil traducir esta palabra.
Es lo que estaba viendo. Es difícil traducir esta palabra en cualquier idioma porque combina muchas ideas. Combina la idea de amor, combina la idea de la generosidad y del compromiso. Entonces es difícil traducir esta palabra porque son muchas ideas en una palabra. Y hay unas traducciones que cambian mucho esta palabra. En unas traducciones se dice grande en misericordia, abundante en misericordia, grande en amor, lleno de amor inagotable. Y es difícil, ¿no? Es difícil tratar de traducir esto porque el Gesed describe la acción de prometer lealtad motivada por un profundo afecto personal. Y eso es lo que quiero ver. Y si me pueden acompañar a un ejemplo de Gesed en Ruth capítulo 1. Lo que vamos a estar la mayoría de nuestro tiempo en Ruth capítulo 1 y luego vamos a ver otros ejemplos de esta palabra que se utiliza en la Biblia. Wow, no lo puedo leer de aquí. Lo voy a leer de aquí. Ok, en Ruth capítulo 1 dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaran el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Amelec y su esposa se llamaba Noemi y sus 2 hijos, Malón y Quilión. Todos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Amelec, esposo de Noemi, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido unos 10 años, murieron también Malón y Quilión, y Noemi se quedó viuda y sin hijos. Noemi decidió regresar a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemi les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo lugar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso van a tener más hijos? ¿O acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué impactante, ¿no? Esta característica de Ruth me inspira mucho y me encanta leer cada año. Yo paso tiempo leer esta parte de la Biblia de Ruth, porque esta característica de Ruth me inspira mucho y creo que las palabras amor o misericordia o lealtad solas realmente no captan la profundidad de esta característica de Ruth, lo que ella decidió
hacer. Porque luego se ve como en Ruth capítulo 2, y seguimos adelante en capítulo 2, versículo 11, está hablando con Boaz y luego le responde. Le responde, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Entonces se ve la profundidad de lo que hizo Ruth, la decisión que ella tomó. Ella dejó todo para cuidar de su suegra. Y creo que muchos en este cuarto, ¿no?, pueden sentir o conocen esa dificultad y lo difícil que es este sacrificio, ¿no? De dejar padres, madres, tu propia tierra para cuidar de algo, para hacer algo diferente, ¿no? Entonces creo que para muchos de ustedes pueden ver y sentir que eso sí es muy difícil. Y yo lo vi pues por mis papás, y ya que estoy ya más adulto, ahora sí puedo ver como, wow, muchos de los inmigrantes tienen características como Ruth. Y tienen ese carácter de, ok, yo voy de este lugar, voy a dejar esto y lo voy a hacer por el amor, por misericordia, por estas cosas que estamos viendo ahorita. Y ya de adulto se me ha hecho muy impresionante, en verdad, lo de Ruth y también lo que veo en nuestra comunidad. Y ella no le pertenecía al pueblo de Dios, porque no sé si notaron, pero es cuando se fueron a Moab, y ahí es donde se casó y se convirtió en nuera, ¿no? Entonces no le pertenecía al pueblo del Señor. Y ella tenía todo el derecho de regresar a su tierra con su cuñada. En versículo 6 dice que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Entonces eso quiere decir que Dios iba a cuidar de Noemi. Y ya estaba todo, que Dios ya estaba planeando todo, que iba a cuidar de Noemi sin Ruth. Pudo haberlo hecho. Pero ella quiso, ¿cómo dice? Que se aferró a su suegra. Ella tenía el derecho de empezar su vida de nuevo, pero se aferró a su suegra. ¿Y por qué? Eso es lo que cuando estaba leyendo esto, estaba tratando de entender por qué. Y es cuando empecé a ver esta palabra que estamos hablando, que es el Gesed, ¿no? Porque en capítulo 3, versículo 10, dice, el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad, que se usa la palabra Gesed, de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Mientras los demás ven a Ruth cumplir su promesa, lo llaman un acto de Gesed. Y nota que el Gesed de Ruth no es condicional, no depende en el valor de Noemi o lo que Noemi le puede dar, porque pues se quedó viuda, sin hijos, no tenía nada, tuvo que regresarse, pero eso no dependía, el Gesed de Ruth no dependía en eso, más bien era una expresión del carácter de Ruth. Ella simplemente era una persona generosa que cumplía su palabra, y sí la cumplió, y eso es Gesed. Y eso es cuando empecé a ver, ok, eso es diferente, es algo más que solamente amor o misericordia, no, es algo más. Y es un ejemplo que en verdad a mí me reta mucho, pero también me anima. Y que hay muchos en nuestra comunidad, que tienen características como Ruth. Y yo quiero tener esa característica. Y Dios la bendijo, ¿no? A ella. Después se ve en el cuento que resulta que ella es parte del linaje de Cristo. Como imagínense de ser extranjera a llegar a ser parte del linaje de Cristo, ¿verdad? Es algo increíble y sí me inspira mucho el ejemplo de Ruth. Y ahora su ejemplo es muy inspirador, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, es muy inspirador, pero el quien muestra Gesed es Dios.
A lo largo de todas las escrituras, del cuento desde que empezó el mundo, Dios demuestra el Gesed. Y eso es lo que me gustaría ver porque lo vemos con la historia de Jacob, ¿no? En la historia como desde Abraham hasta Jacob, que él fue engañador y traicionó y hizo muchas cosas en su propia familia. Como podemos ver en Génesis, en capítulo 27, Jacob y Rebeca engañan a Isaac, ¿no? Un viejo ciego, lo engañan y le roban la bendición que le correspondía a Esaú. Luego huye Jacob porque su hermano lo quería matar, ¿no? Luego en capítulo 29, Jacob se casa con Lea y con Raquel y dice la Biblia que Lea no era amada. Imagínate qué fuerte vivir una vida donde tú sabes y la gente sabe y hasta Dios puede ver que no es amada. No era amada. Aún después de dar luz a 3 hijos, que le dio hijos a Jacob. Y en capítulo 30, Jacob tiene hasta más hijos después con Lea, con la criada de Lea, con Raquel y con la criada de Raquel. Entonces imagínate como, ok, este que vemos en la Biblia, que sí, Dios lo utiliza y cumple su promesa, todo lo que él vivió. Y la vida de él, como de Jacob, en verdad sí es como una novela, ¿no? Tanto drama, tanto dolor que uno puede ver. Pero a pesar de eso, Dios lo escoge. Dios lo escoge y le repite la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. De que él le daría una gran familia a través de la cual Dios mismo restauraría su bendición sobre las naciones. Y después de 20 años, ¿no? Después de todo lo que pasó a Jacob, él se da cuenta de su indignidad y le dice a Dios en Génesis 32, capítulo 9 a 12, dice, entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad, Gesed, con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme, a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Yo no soy digno, es lo que dice, yo no soy digno de este Gesed que me has mostrado. Y sí tiene razón, por lo que vivió, por todo lo que hizo, ¿no? Pero el Gesed de Dios nunca se trató de la dignidad de Jacob. Era una muestra de la generosidad y lealtad de Dios a su promesa. Y eso es lo que a mí me ha impactado mucho en aprender esta palabra, porque no depende de nosotros lo que hacemos, lo que no hacemos. No, es porque Dios hizo una promesa y Él va a cumplir con esa promesa. Y eso me ha ayudado mucho y me ha impactado mucho últimamente. Y se ve después que el Gesed de Dios continúa en la historia de la descendencia de Jacob. Los israelitas, cuando son esclavizados por Faraón en Egipto, Dios se acuerda, sí, la promesa que les hice. Lo que les hice a Jacob, lo que le hice a Abraham. Y así Dios destruye a Egipto y levanta a Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y en esta historia es otro acto, ¿no? De, me acuerdo de lo que les dije y los voy a sacar de ahí. Y después que los saca de ahí, vamos a ver que lo que empiezan a decir la gente. En Números 14, capítulo 14, versículo 1 a 4 dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto.
¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a través por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volveríamos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces, después de haberlo sacado de ahí, ellos empiezan como a discutir, ok, no sabes qué, ya mejor hay que regresar a Egipto. Vivíamos mucho mejor en Egipto y a lo mejor sí, en ese momento sí. Y Moisés y Aarón tratan de convencer a la comunidad, no, como Dios está con nosotros, sí vamos a poder, contra todos vamos a poder, porque Él nos lo prometió. Y luego dice en versículo 10, con razón. Dice, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó a la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Y Moisés la argumenta y le pide a Dios, en versículo 19, por tu gran amor, Gesed, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió, me pides que los perdone y yo los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de ellos que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verán jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Nota que Moisés le pidió a Dios que perdonara, no porque se lo merecía el pueblo, sino porque era consistente con el carácter de Dios. Le recordó, Dios, tú hiciste esta promesa. Dios tiene razón. Dios estuvo de acuerdo y renovó su compromiso con el pueblo. Aunque el pueblo no se quería comprometer con él, él sí decidió renovar su compromiso con el pueblo. Y en la Biblia, pues Dios es leal y amoroso por la única razón de que es quien es. Y por supuesto, Él quería que las personas respondan a su Gesed, pero aunque no lo hacían, su Gesed permanecería o permaneció. Y algo que es muy interesante sobre el carácter de Dios es que a lo largo de las escrituras es que Dios sí es lento para la ira, ¿no? Porque es lo que vimos en la primera escritura, que es lento para la ira, pero cada vez que los israelitas se olvidaban de Dios y daban su alianza a otros dioses, encendía la ira de Dios. Como si es lento para la ira, pero sí aún siente, le duele cuando se iban y los entregaba a sus enemigos. Eso es curioso de notar y también de entender, porque ellos querían adorar a otros dioses y Dios en su ira justamente les daba lo que querían. Y eso es otra clase, ¿no? Podemos hablar de la ira de Dios en otra clase, pero creo que es algo muy importante porque yo me identifico mucho con esto. Siempre buscando como Dios, dijiste que vas a hacer esto, dijiste que vas a hacer lo otro, pero hay consecuencias de lo que yo hago, de lo que yo siento, las decisiones que yo tomo, y eso no es necesariamente que Dios está enojado conmigo, que me está castigando, pero no, está permitiendo. ¿Okay? ¿Eso es lo que quieres? Está bien, pero todo viene con consecuencias, buenas o malas, pero aún el Gesed de Dios permanece. Porque yo me acuerdo que yo tenía esos deseos y sí, yo en mi vida pasé por esos tiempos y las viví, sufrí, pero ahora pues veo, ok, Dios, por eso me protegías de eso, por eso me pedías que te obedeciera o que no haga esas cosas. Pero regresamos al Gesed.
que el profeta Oseas comparaba el Gesed del pueblo de Israel con la neblina matutina, que está aquí por un momento y luego se va. Pero el Gesed de Dios permanece. Como lo dice en la celebración de Salmo 136, versículo 1, empieza diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor, Gesed, perdura para siempre. Y lo repite 26 veces en este capítulo. Y así es como después de siglos de Israel, está traicionando a Dios, está traicionando su compromiso con Dios a la larga de toda su historia tan violenta y llena de muerte, Dios mantuvo su promesa de una manera dramática y drástica, adoptando la naturaleza humana y atándose a nosotros en la persona de Jesús. Entonces no se termina ahí solamente con la promesa que le hizo a Abraham y con ellos, hasta después sigue con nosotros. Y tomó forma de Jesús. Y nosotros ahora somos parte de eso, de esa promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Y Jesús es el ser humano más leal y más amoroso en su vida, en su muerte y resurrección. Dios abrió un nuevo futuro para nosotros y para toda la creación. Y Dios hizo esto justamente porque este es como Dios es. Y eso es lo que aprendí durante todo este estudio, lo que estaba aprendiendo, que eso es lo que es Dios, por eso hizo esto, por eso mandó a Jesús y por hay muchas otras razones, pero lo hizo porque Él dijo, lo voy a hacer. Y no importa lo que hacía su gente, no importa lo que hago yo, lo que hacemos nosotros, esa es su promesa. Y eso a mí me ha inspirado muchísimo y me sigue asombrando. Su generosidad, su amor y su lealtad a sus promesas, sus propias promesas. Y hoy los quiero invitar a ustedes que esta semana investiguen en sí mismo, que vean a su vida y que entiendan o que vean cómo Dios les ha mostrado este Gesed. Cómo ha sido generoso con ustedes, cómo ha sido amoroso con ustedes, cómo ha cumplido con todas sus promesas. Recuerden las promesas que Dios les hizo el día que ustedes decidieron seguirlo. Recuerden esas promesas y ahora piensen en cómo es su vida ahorita. Eso es lo que les invito, eso es lo que voy a hacer yo esta semana, es de investigar más y más en mi vida cómo es que Dios me ha mostrado esto. Y les pido que me acompañen en eso. Y quizás ahorita a lo mejor es muy evidente las promesas de Dios y que sí está cumpliendo. Y eso es muy bueno. Y les digo que gocen de eso, que se alegren y que compartan el mensaje de Dios para que otros más puedan tener esa oportunidad. O a lo mejor para ustedes ahorita no es tan evidente de que Dios sí está cumpliendo. Y eso es difícil. Y lo que me gusta de estar en la iglesia y pues en este ministerio es de que aquí estamos para pasar esos tiempos juntos. No vamos a decir, ok, no, tienes que orar, no, vamos a pasarlo juntos porque yo sé porque Dios lo ha prometido que sí va a cumplir sus promesas. Entonces eso es lo que los invito el día de hoy y espero que nosotros podamos mostrar ese Gesed a vuelta a Dios y a las personas a nuestro alrededor, porque esto me ha animado mucho y ojalá que también los haya animado. Eso es lo que he estado aprendiendo, he buscado más el carácter de Dios y es lo que estoy aprendiendo. Pero ahorita lo que me gustaría pues tomar lo de la comunión es de recordar, ¿no? Recordar esto de Jesús, lo que estamos hablando, cómo esto es una promesa, que nosotros podemos participar en esta promesa en estos tiempos de comunión. Y el gran ejemplo, sacrificio que Jesús hizo para nosotros y ahora que nosotros somos salvos y tenemos la oportunidad de vivir y estar y como decimos aquí, ¿no? De ser con Cristo. Entonces acompáñenme por favor en una oración.